Hola, me llamo Alex y estoy aquí un poco pues para hablarte de uno de los, iba a decir proyectos, yo no sé si proyecto, locura o un poco todo junto que se llama que te guarde la noche. Veréis la idea en sí. La idea es un poco locura, ¿vale? Porque realmente es dotar más del esoterismo, pues de un formato un poco diferente. Yo me lancé cuando me dijeron hacer un programa, me lancé, sabía que debía hacer un programa en principio de revista, de entrevista, pero sobre todo un programa un poco dedicado a la información o un programa a través del cual nosotros todos pudiéramos un poco aprender o conocer más algo de este mundo. El título que te guarde la noche era un título que tenía yo ya pensado hacía tiempo atrás, que en principio lo tenía un poco previsto para radio, pero bueno, las cosas fueron así, lo de la radio no se planteó, no salió, no pudo ser. Se retomó esta oportunidad, solo 2 programas, que también hay que decirlo, esto prácticamente acaba de empezar, no es nada tampoco, que creo que ya han sido 2 programas para mí muy importantes y dar las gracias pues desde el sumo sacerdote de Wicca Celtíbera como Fernando, como Jemis Fanelli, pues que vamos, en cuanto los propuse directamente dijeron para adelante. A mí eso siempre me parece que es muy importante tirar para adelante, porque yo creo que eso hay, si uno lo siente hay que hacerlo. Eso es por lo menos desde mi punto de vista lo que yo creo. Si te gusta, tirando con ello para adelante directamente. ¿Qué pretendo con esto? Pues veréis, pretendo que dotar a este tipo de programas pues de un formato diferente y sobre todo que sean interesantes. Tenía muy claro 2 cosas. Generalmente en este tipo de formato donde hay un tarotista o donde hay alguien metido un poquito en este mundo, generalmente se busca la persona y después el tema, o se habla o se personifica porque gira en torno siempre un poco a personas que están metidas en este mundo. Yo quería hacer 2 cosas, primero buscar el tema y después buscar a las personas, después que fueran temas que tuvieran o estuvieran dentro de esto que se llama esoterismo, pero que no fuera un monotema. Tarot, videncia, mancias, no, lo quería abrir mucho más. De momento habéis visto 2 de culto, estoy preparando uno para mí una leyenda, un mito, con una persona que en cuanto lo confirme, os lo voy a confirmar a vosotros primero, que es sobre el mito o leyenda de los vampiros. Tengo previsto otro de almas gemelas, que a lo mejor veis, pues este es uno que hay mucha gente que le gusta. Tengo muchos otros, porque también los tengo un poco dedicados a un tipo de cultura que a mí me apasiona, que es la cultura gótica, y muchas más cosas, porque lo que quiero es crear, de momento habéis visto solamente entrevistas, pero yo no quiero que esto solamente sea entrevistas, yo quiero que sean debates, o a mí realmente lo que más me gustaría es que esto fueran debates, donde hubiera distintas tendencias, donde se pudiera entrar por teléfono directamente y hubiera pues muchas llamadas, hubiera mucha información, hubiera muchas preguntas, hubiera hasta ciertos momentos de tensión. Esto es lo que en principio pretendo. Darse cuenta primero que hay un canal que te da una oportunidad, que se llama Vídeo Mágico, pero evidentemente contamos con los medios que contamos. Que si ha habido un tema que me ha podido echar para atrás, ha habido uno. Creo que también, pues estando uno solo, hay veces que no puedes moverte o no puedes tocar como te gustaría tocar a las personas, llamarlas, estar aquí también, en concreto, donde a lo mejor era un tema que podía acarrear cierto tipo de temor o controversia muy fuerte por los tiempos que estamos viviendo. Y es la primera vez que lo sentí. A mí personalmente creo que lo hubiera hecho, pero yo quería que hubiera alguien conmigo hablando y bueno, pues
pensó que a lo mejor era el momento no bueno, no positivo, no era el momento adecuado para ese tipo de tema, pero se queda aparcado. No renuncio a él y lo diré cuando lo haga el por qué no renuncio o por qué para mí es importante como era el tema del Islam. Pero ahora mismo tenemos lo de los vampiros, proyectos, que es lo que decía, no quiero que sea solamente una entrevista, quiero que haya un debate, quiero que haya monográficos especiales, quiero que veáis prácticas en directo, me encantaría, por ejemplo, pensando un poco en la Wicca, pues hacer una grabación de lo que se pueda, porque si habéis visto un poquito el programa de la Wicca, pues hay ritos que evidentemente no deben, y además yo creo que no deberían de salir, porque yo creo que eso también es muy del culto, ¿no? De culto y es mucho de cada persona, pero hay otros que lo hacen abiertos al público, y a mí me encantaría también poder llegar y grabar. O algo que también tengo un poco pendiente con Jemis, cuando en febrero, que es ya cuando venga algo que ya os diré también, que él me habló y a mí me encantó la idea, y muchas más cosas. Pero para todo esto, para que la noche realmente te guarde, entendiendo también ese título de la noche te guarde, como ese momento especial donde, que es para mí, que es cuando se van las luces, cuando se empiezan a apagar un poco los chis del trabajo, cuando estamos en casa o estamos dando una vuelta nosotros solos con nuestros problemas, con nuestras historias, que para mí es ese momento donde las conversaciones las tenemos con nosotros mismos. Por eso la noche te guarda, ¿no? Que es una forma de decir que cuando estés solo contigo mismo puedas estar en la mayor paz, que para mí esa es la parte más importante. Bueno, pues todo eso os lo quiero ofrecer. Y para que todo eso ocurra, necesitamos crecer un poquito más. Necesitamos crecer un poquito más. Espero dentro de poco, incluso que para mí ya sería un paso importante, que la noche te guarde pueda verse en directo. Tengo proyectos también de hacer una presentación del programa pues en un sitio de Madrid donde se pudiera venir, preguntar, donde pudierais conocernos, donde pudiéramos tener alguna conversación, en fin, muchas cosas, pero todo eso, que parece una locura, o a mí en principio me parece una locura, pero en tal caso es una locura que yo creo que puede ser muy interesante, porque es una forma de mostrar nuestras creencias, nuestras, porque digo que no ahí no están representadas las mías, sino todo lo que rodea un poco, nuestras experiencias, nuestras vivencias, de una forma que además creo que pueda llegar a interesar a la gente, que además estoy absolutamente convencido de que le gusta. Lo que pasa es que a lo mejor este mundo del esoterismo, de los programas que están en televisión, pues bueno, hay un marco que nada más ahora mismo en España hay un programa que lo cubre, como puede ser Cuarto Milenio con Iker, y que lo demás, pues la verdad, no está ni estructurado ni está en grandes cadenas. Entonces nos tenemos que ir moviendo y ganando ese terreno, que es un terreno, desde luego, que trae recompensas, tiene que traer recompensas, porque no hay que olvidar que a la gente, por mucho que haya opiniones donde se rían o piensan que somos todos pues unas especies de frikis, bendito los frikis, por cierto, qué palabra, ¿no? Para mí no me importa en absoluto, yo creo que la palabra friki demuestra para mí, personalmente, es ser distinto, que yo creo que es muy importante también, o a mí le doy mucho valor también a eso, pero hombre, hay que crecer, y para que eso ocurra, en ese terreno hablado, creo que lo que tenemos que hacer es procurar de llegar a más gente. Eso es la parte importante, porque gustar gusta, gustar gusta. Me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que nadie cree, es que ver ese tipo de programas, es que hablar un día de los vampiros. Bueno, pues fijaros que desde películas como True Blood, películas como Drácula, como Blade, casos incluso de parapsicología, como tipo Expediente X en el pasado, pero incluso como Juego de Tronos ahora mismo, que algún día haremos un especial también de Juego de Tronos. Los vampiros, fijaros lo de los vampiros, el mayor juego de rol, uno de los mayores que hizo historia, se llama La Mascarada, que representa luchas de las familias de los vampiros. Es un juego de rol tremendamente popular, y muchísimas más cosas
tienen un gran sector del público que las solicita, que le gusta y que por mucho que digan, lo quieren. Y eso es a donde queremos o a donde yo quiero llegar. Pero para eso necesito tu apoyo. Ahora mismo lo habéis oído un poco por la web, por Facebook, que lo estuve poniendo, que me gustaría encontrar a personas que fueran o tuvieran una vinculación especial con el rol del señor o la señora de la noche. Vampiro, vampira. No voy a ser aquí sexista para nada, porque sí que me gustaría encontrar a personas que vieran, que lo sintieran de una forma muy especial, porque quiero que me lo cuentes y que me lo cuentes en un plató. Además, quiero que te vean, quiero hablar contigo, quiero que me cuentes el por qué tienes esa predilección, que puede ser pues desde que te gusta mucho vestirte de esta manera, estilo vampiro, en plan muy gótico, o también porque eres un gran seguidor de las series, o porque coleccionas no sé cuántas cosas que tengan que ver por ese mundo, en fin, que tengas una vinculación especial con los vampiros y con los señores de la noche. O las señoras, ya te digo, que puede ser vampiro, que puede ser vampira. Bueno, pues te busco. Puedes contactar conmigo, puedes contactar a través del Facebook, puedes contactar en Vive Mágico también, porque me gustaría en uno de los programas que haga, pues llevar a personas que tengan esa vinculación. El programa de los vampiros será muy especial porque quiero traer a una persona que es una gran entendida del mundo de los vampiros, porque hay una cosa que sí os lo voy a decir, y os lo digo también de corazón. Voy a tratar los temas de una forma absolutamente seria, porque para mí es serio, no es ningún tipo de que me diga, no, es que esto me apetece hacer algo estrambótico o algo raro, no, quiero hacer algo serio, quiero hacer algo que además se pueda sacar algún tipo de enseñanza, siempre, por eso pienso mucho que después de un tema que puede ser interesante, para que eso cobre vida tiene que haber una persona que también sea interesante, traer a una persona que sea interesante. Y eso es lo que voy a seguir tratando, o sea que si te gusta, pues ya sabes, comparte los vídeos, aparte de darle me gusta, compártelos, porque que se vea, que haya muchísimos likes en YouTube y que independientemente de todo y que sobre todo pues siga entrando gente al grupo, sigáis pidiendo temas, sigáis mostrando ahí esas ganas de que esto tire para adelante, sigáis llamando al programa, porque es importante que todos, si os gusta que lo digáis, porque es importante también de que se vea ahí, y aparte que es bonito también, a mí me gusta, quiero también ver que es un tema, son programas que también os pueden llegar a gustar. Os espero. Dentro de poco con vampiros, dentro de poco nos vamos a meter en el mundo de la noche. Que la noche te guarde se va a meter, se va a introducir en ese mundo de la leyenda, del mito, de la parte sexual, de la realidad, de la ficción, en fin, de todo un poco con mito, leyenda, en tal caso algo fascinante como son los vampiros. Y os espero, de verdad os espero, daros las gracias porque en estos dos programas, pues bueno, creo que 300 y pico ya, cerca de las 400 en YouTube de Wicca y de santería casi 200, o sea que la gente realmente lo está viendo, lo está compartiendo y es algo que cada vez está creciendo y es muy de agradecer, pero yo quiero más, no me conformo con eso, de verdad, quiero que se vea de una forma masiva porque es la mejor manera de decir esto gusta y esto es la manera donde podemos seguir haciendo televisión. Ya que nos han cortado en el mundo concreto el nuestro, nos han cortado horarios, no podemos salir en abierto echando cartas ni haciendo lecturas de cartas. Bueno, pues vamos a dar la vuelta y vamos a crear programas de otro tipo, que también podemos hacer otro tipo de programas, podemos hacer también que la gente se interese y podemos aparte informar. Pero de verdad, informar, pero de corazón, porque muchos de los que estamos aquí metidos en este mundo llevamos ya años, y digo años en mayúsculas, pues conviviendo, haciendo cosas, trabajando en televisiones,